buenas a todos y bienvenidos a este vídeo sobre historias de una aspirante a producción ejecutiva. Lo que os vengo a contar hoy es cómo me las he ingeniado y cómo he conseguido finalmente una entrevista con un productor ejecutivo. Para este trabajo lo primero que hice fue contactar con Steven Spielberg. Sin embargo, no me contestó. Así que me puse manos a la obra en mi red social favorita, LinkedIn, y comencé a pedir solicitud a un montón de productores ejecutivos a los que me gustaría hacer la entrevista. A pesar de que les envié un amable y cálido mensaje a cada uno de ellos pidiendo amablemente que me concedieran una pequeña entrevista, la mayoría ni siquiera aceptó mi solicitud. Ahí es cuando comencé a desesperarme y a pensar que este trabajo lo iba a suspender hasta que vi que Carlos García Miranda, productor ejecutivo y guionista de Buendía Studios, escritor de series como El Internado o Los Protegidos y autor de la novela en la que está basada su última película, El Club de los Lectores Criminales, había aceptado mi solicitud, pero no me respondió al mensaje. Ahí es cuando comencé a desesperarme aún más hasta que vi que 3 productores ejecutivos habían no solo aceptado mi solicitud, sino que habían respondido a mi mensaje. La primera de todas fue Elia Fernández Granados, productora ejecutiva de Branded Podcast en Podium Podcast. Me respondió súper amablemente al mensaje e intentamos concertar una cita. Sin embargo, estaba muy ocupada y en las 2 semanas que tenía de margen para hacer la entrevista, no pudimos cerrar un día en el que coincidiésemos las dos. Agradecida de todas formas con ella, me quedé con muchas ganas de hacerle la entrevista porque la verdad que el mundo del podcast y sobre todo del branded podcast es algo de lo que no se habla tanto en producción ejecutiva y de lo que estaba bastante interesada en conocer. Pero bueno, sin embargo hubo otra persona que también respondió a mis mensajes y fue Andrea Olivas, productora ejecutiva de Cuarzo Producciones y actual directora en Warner. Aunque tampoco pudo sacar un hueco para hacer una entrevista conmigo porque estaba muy ocupada en su último rodaje, fue muy amable y me dijo que podía responder a todo lo que le preguntase por el chat. Así que comencé a hacerle preguntas relacionadas con la producción ejecutiva y aquí os dejo en este vídeo que grabé el otro día con las respuestas que me dio. En primer lugar, en la entrevista me interesé por su trayectoria profesional. Andrea Olivas comenzó su trayectoria siendo becaria en la televisión local de su ciudad de origen, Valencia, y más tarde fue contratada como redactora moviéndose por diferentes productoras de televisión. Al finalizar un programa de testimonios para Canal 9, en el que trabajaba, la directora de este le ofreció irse con ella a País Vasco para trabajar en ETV como redactora. Estuvo trabajando en Donosti durante un año, pero más tarde se desplazó a Madrid, donde comenzó a trabajar en Sabor a Ti, también como redactora. Andrea me dijo que allí pasó por diferentes programas dentro de la misma productora, donde realizó diferentes trabajos: redacción, coordinación, subdirección, dirección y por último producción ejecutiva. Desde hace unos meses volvió a ser directora y actualmente dirige en Warner el programa Super Nanny, el cual está grabando ahora mismo. En base a esta pregunta, Andrea me dijo que lo importante no es tanto ir subiendo o bajando puestos, sino que lo importante es que te interese el proyecto. Y la verdad que esto es algo que, aunque alguna vez ya lo había pensado, nunca lo había escuchado de una profesional como ella. La siguiente pregunta fue dirigida a qué es ser productora ejecutiva para ella. Y me dijo que en el mundo de la tele la producción ejecutiva también está encima del contenido y en contacto continuo con el director para saber cómo se está produciendo ese programa. Me dijo que además de supervisar los temas de presupuestos, también debe supervisar el contenido del director. En base a esto podemos decir que realmente un productor ejecutivo debe de tener esta faceta de creativo y conocer todos los aspectos de una producción de manera que sepamos cómo supervisarlo. Andrea me dijo que era bastante importante haber pasado por todos estos puestos porque así sabe realmente el funcionamiento de un programa y qué supone cada cosa. Como resumen a todo, le pregunté algún consejo para alguien como yo que está empezando en esta profesión. Andrea me dijo que es importante conocer el mundo de la tele, saber que se empieza por abajo y que al fin y al cabo es un sector cambiante e inestable laboralmente, algo que en mi opinión es importante tener en cuenta para no perder la esperanza. El principal consejo que me dio es que como productora ejecutiva es importante pasar por todos los puestos para que sepas comprender a todas esas personas que están a tu cargo. Y me quedo también con algo que me dijo al final de la entrevista, y es que cuando termine el programa que ahora mismo estoy haciendo no sé acabaré ni en qué puesto, pero mientras el proyecto te interese creo que es lo de menos. Hay que disfrutar del trabajo que se hace.
Como os he dicho antes, hubo una tercera persona que respondió a mis mensajes, y fue Rafael Linares Palomar, productor ejecutivo y cofundador de su productora Creta Producciones, con la que llegó a estar nominado 3 veces a los Goya, que además da la casualidad de que es profesor en la Rey Juan Carlos. Ahí estudié yo. Quise contactar con él no solo porque su trabajo me interesa, tanto su faceta de productor ejecutivo como emprendedor al fundar su propia productora, sino también porque es una persona que me inspiró bastante cuando estudiaba comunicación audiovisual y pues que me hizo interesarme por este mundo de la producción. Así que cerramos un día para realizar la entrevista y allí me planté con mi cámara y le hice todas las preguntas que me dio tiempo. Aquí tenéis los clips más destacados de la entrevista a Rafael Linares, pero para aquellos que os interese, os dejo en un vídeo aparte la entrevista entera. A ver, yo estudié comunicación audiovisual, ¿vale? Bueno, estudiar poco, estaba matriculado, o sea, era mal alumno, aunque luego fíjate las vueltas que da la vida y me dedico a la universidad. Pero bueno, estudié comunicación audiovisual. Entonces, lo que pasa es que yo empecé a trabajar muy temprano, muy en paralelo, era una época muy buena, al final de los 90, y había mucho trabajo. Entonces yo empecé a trabajar, bueno, empezamos haciendo muchos cortos y yo enganché enseguida con publicidad, empecé a hacer campañas de publi en productoras. El último año de carrera, para poder terminarla, porque si no, bueno, pasé por Televisión Española, haciendo un programa musical. Luego, el último año de carrera, para poder terminarla, porque la publi exigía mucho, trabajé en la tele en Disney, estuve ahí haciendo un programa diario. Y nada, pues ya terminé la carrera, terminé de trabajar en Disney y estuve de freelance trabajando mucho para ellos hasta que decidí montar mi productora. Con Creta hemos hecho más de 20 proyectos ya, 20-25 proyectos, hemos hecho un poco de todo. Lo primero que hicimos fue animación, pero nos hemos centralizado sobre todo en documentales. Yo empecé a entender, o sea, yo me dedico a la producción de rebote, ¿vale? O sea, mi pasión era contar historias. Entonces, yo desde pequeño quería dirigir y quería ser guionista. Y en primero de carrera me llevé el gran chasco con mi primera práctica cuando vi que hice un corto, al cual lo tengo guardado en VHS con mucho cariño, para recordarme siempre que nunca me dediqué ni a escribir ni a dirigir, ¿no? O sea, es como la mayor catástrofe que pueda haber en la historia del cine, ¿no? Entonces, bueno, pues eso me desvió a que, pues eso, viendo que no tenía talento ni para dirigir ni para escribir, que soy daltónico, por lo tanto la fotografía fatal y que encima no escucho, o sea, que sonido tampoco, pues solo me quedaba producción un poco, que es a donde vamos los desechos, ¿no? Entonces, bueno, pues empecé a hacer producción desde muy temprano, hacía la producción de todos los amigos que querían ser artistas y entonces, bueno, pues ahí empecé a ver que tenía capacidades, pues eso, de organización, la parte también económica me interesaba, pero sobre todo hubo un libro que me cambió mucho la vida, que era un libro que contaba la biografía de David Putnam, que es un productor ejecutivo de Carros de Fuego y demás, que él hablaba de lo que era la producción creativa. Entonces, ese libro para mí fue un cambio porque fue a entender, bueno, la producción no es solo organizar facturas, sino que hay una parte creativa, ¿no? Entonces, a partir de ahí empecé a entender esa figura de un productor donde tiene una creatividad y lo que tiene que hacer es proponer una idea y buscar un equipo para ello. Y eso es un poco lo que defiendo yo. Y también en base a esto, este mismo profesor nos contó una teoría que es que en producción hay como 2 tipos de productores, el que llama el hippie y el que llama el gángster. No sé si esto lo he escuchado. No lo había oído nunca. Y dice que el gángster es pues el que lleva toda la parte de finanzas, el que va a las reuniones, cierra los contratos, y el hippie es como la parte creativa, el que da la cara. Y para que pues una producción salga bien tienes que tener como uno de cada. A ver, es verdad, la verdad es que sí, o sea, pero es esa parte que te decía antes, esa parte de productor creativo. Ahora ya es también entender no solo lo que es la producción, sino también cómo funciona todo el entorno, ¿no? Por lo que te decía antes, ese director de orquesta y también todos los procesos de marketing y distribución, ¿no? A ver, yo personalmente me gusta lo del gángster, me gusta lo del gángster o del hippie. Yo creo que si me dices que soy, joder, yo te diría 50-50, ¿eh? O sea, porque yo creo que tienes que tener momentos en los que tienes que saber ponerte hippie y tener la parte creativa y saber enfocarlo, y tienes que tener esos momentos de más de gángster, más de aterrizar, porque si eres todo hippie no aterrizan las cosas, ¿no? Yo ahora me siento que tengo una edad donde no tengo la aceleración que tenía en los 30, no hago todas las cosas que tenía en los 30, ni me meto en tanto berenjenales que tenía en los 30, que a lo mejor era una época de creatividad más loca. Ahora ya he entrado a los 40 pasados, o sea, ahí largos. Ahora me tomo las cosas con más calma
pero sí que intento planificarlas mejor. O sea, me meto en menos berenjenales, pero más planificados, ¿vale? O sea, que a lo mejor hay más parte de gángster ahora que a lo mejor antes, pero bueno, intento mantener las dos cosas. Yo soy emprendedor no solo por Creta, yo he montado como 4 o 5 empresas más, o sea que las cuales todas han fracasado. O sea que la única es la primera. O sea, hice lo que no os aconsejo nunca que hagáis y lo que si volviera a echar para atrás nunca hubiera hecho, ¿vale? Que es empezar sin tener ni puñetera idea. O sea, pero no, ni idea. O sea, yo me acuerdo que me iba pues a Hacienda cuando se iban a los sitios físicamente a que me explicaran las cosas que tenía que entregar, los papeles, lo hacía todo. La seguridad social era todo una tortura, todo lo que era la parte más de papeleo, ¿no? De montar la empresa. Y no tenía ni idea de nada, no tenía ni idea de nada, ni cómo funcionaba, no sabía ni ver una cuenta de resultados, no sabía absolutamente nada. Yo mi consejo y por los pasos es primero antes de meteros, formaros mucho. Yo sí también aconsejo, que eso sí lo tenía yo, era haber trabajado en el mundo, entonces tenía contactos. Claro. Así que eso sí que era importante, yo llevaba desde los 19 años trabajando, entonces sí que no sabía de empresa, pero sabía mucho de rodaje, porque había hecho mucho rodaje. Entonces, más o menos eso, y tenía contactos ya para los clientes. Cosas que he aprendido. Lo primero es que en la vida profesional haces cosas bien y haces cosas mal, ¿vale? Entonces, hay proyectos que te salen muy mal y hay proyectos que te salen muy bien, ¿vale? Porque haces muchas cosas y hay cosas que salen bien y otras cosas que salen mal. Cuando te salen mal, bueno, es un problema de autoestima, que tienes que gestionarla y vas para arriba. Pero normalmente sales adelante, ¿no? O sea, si eres una persona medianamente con fuerza de voluntad y demás, y tiras, ¿no? El problema es cuando te salen las cosas muy bien, que te calienta la abeja, ¿no? Y te empiezan a decir qué bueno eres y qué guay lo que has hecho, y entonces ahí viene el problema porque te lo crees, porque somos vanidosos y no sabemos creer las cosas, ¿no? Y a mí la vez que me pasó en concreto, luego vino seguido de una gran hostia, con perdón, ¿vale? Yo creo que para ser productor ejecutivo, hay dos caminos para ser productor ejecutivo. Hay un camino que es gente que viene por formación, que viene por empresa, derecho, y bueno, pues hace producción ejecutiva, controla muy bien toda la parte de lo que es la gestión, la parte de empresa, y empieza a producir, está bien. Pero yo no creo en ese modelo, o sea, yo creo en el modelo de gente que viene, pues eso, de que se chupa rodajes, que empieza de meritorio, que luego va de runner, hace de ayudante, escala jefe de producción, y entonces cuando aprende realmente todo lo que es la parte de producción de campo, de logística, luego ya empieza a dar el salto, ¿no? O sea, pero porque yo creo que al menos esa es mi experiencia, ese aprendizaje que yo tuve de los rodajes. O sea, yo no vuelvo a hacer un rodaje ya ni borracho, ya te lo digo yo, o sea, me parecen las cosas más aburridas y yo en mis producciones ni voy a los rodajes. Yo disfruto mucho la pre y la post, pero el rodaje los odio con locura, porque hice muchos y sé cómo funcionan y no, pero sé cómo va. Entonces sé las necesidades que hay, entiendes, ¿no? O sea, entonces puedes entender, ¿no? Porque si no has estado en un rodaje, pues no sabes las peculiaridades que hay. Entonces yo creo que sí que es importante que si quieres ser productor, empieces de ahí abajo, ¿no? Otra de las cosas que para mí es muy importante, y esto, bueno, o sea, creo que en el mundo del cine hay mucho cateto, ¿vale? Y lo digo directamente aquí y sin ningún problema. O sea, creo que el nivel cultural es muy bajo, muy bajo. O sea, mucha gente del cine tiene un nivel cultural muy bajo, y no voy a generalizo, ¿vale? Cuando estáis en la carrera, yo siempre lo digo, es que no sé qué, digo, es que aquí podemos enseñaros 4 cosas, pero esto depende de vosotros. O sea, esto es lo que tú leas, porque al final tú eres lo que comes, eres lo que tú has leído, lo que tú has visto, lo que tú has oído, y eso es importante. Y el tema es que los años en los que estáis vosotros, los de universidad, ¿no? Cuando empiezas con 18 hasta los 27, 28, son los que más tienes para adquirir todo, contenidos, porque es cuando más tiempo tienes. Luego ya te haces mayor y tienes hijos, tienes cosas, llegan los viernes y te quedas a las 9 de la noche en el sofá. Pues hoy en día el acceso que hay es brutal, entonces eso tenéis que sacar mucho partido. Y esos son mis consejos. Conclusiones finales. Mi primera conclusión, que ser productor ejecutivo significa ser una persona muy ocupada. Mi segunda conclusión, que para ser productor ejecutivo tienes que tener en cuenta que hay que empezar desde lo más bajo y que no te tiene que dar miedo nada, pasar por todos los puestos de trabajo que puedas, básicamente apuntarte a un bombardeo. Además, para ser productor ejecutivo tienes que saber bien todos los puestos que están bajo tu supervisión y no hay mejor manera que hacerlo que habiendo pasado por ese trabajo. Hay que tener en cuenta que trabajamos con personas y hay que saber entenderlas. Mi tercera conclusión es que hay que formarse bien, o sea, conocer el mercado, conocer en qué trabajas,
conocer de financiación. Me he dado cuenta de que al final es importante formarse, es importante conocer gente, es importante participar en todos los proyectos que puedas, formarte culturalmente, cinematográficamente, leer, exprimir al máximo todo, básicamente. Y como última conclusión, pues disfrutar al máximo esto, porque al final trabajar en un proyecto en el que no pones todo de ti y en el que no estás implicado, yo creo que al final se nota bastante. Y pues nada, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya ayudado, que hayáis sacado muchas conclusiones y muchas gracias por verlo. Nos vemos en el próximo vídeo.